hazi bihargoko neskatzakin kontu biztan bihargo batzuekin ez bentzagiro daniko lakuekin. Kantari hazi bihargoko neskatzakin kontu biztan bihargo batzuekin mutileken gainatzen dira noiekin. Y las nefastas consecuencias que para el planeta y la vida en el mismo puede tener si no lo paramos. Y si ya no es demasiado tarde, claro. Este aviso de desastres se está dando desde hace muchos años a través de un movimiento ecologista, movimiento que en su momento fue atacado de pesimista, agorero y catastrofista, negando la evidencia de lo que se anunciaba que nos podía llegar y que nos está llegando. La Federación de Castro de Navarra, Nafarroa y Castro de Cárcera, supo verlo a tiempo y se adelantó aportando su grano de arena, no hablando sino actuando. La fiesta anual de los Castro de Navarra, conocida Nafarroa Oñez, con participación multitudinaria, dejaba una huella ecológica y de eso fueron conscientes los dirigentes allá por el año 2008 y dieron comienzo a la Oñez Basol al año 2009, ¿no? Creo. Dieron comienzo a la Oñez Basol. Reforestar allí donde se organizaba la fiesta, al mismo tiempo se concienciaba a la población en general de la situación crítica de nuestro medio ambiente. Azken garai hauek, komunikabide guztietan hitz egiten ari dira COVID-a lekua uzten duenean, noski. Klima aldaketaz, horren zergatiaz eta plantearentzat eta bertako bizitzarentzat izan ditzakeen ondorio negargarriez ibiltzen ez badugu. Eta beranduei ez bada, noski. Hondamendi abisu hori duela urte askotatik ari da ematen mugimendu ekologistaren bitartez. Mugimendu hori bere garaian eskola gortzale eta katastrofita erasozion iriz gintezkenaren evidentzia ukatuz. Nafarroa ikastolen elkarteak garaiz ikusi ahal izan zuen eta aurrera egin zuen bere ondar alea ekarriz eta hitz eginez, baizik eta ekinez. Nafarroa ikastolen urteroko jaiak, Nafarroa Oñez ezaguna, parte hartu jendetua izan zuen, aztarna ekologiko gutxi zuen eta horren jakitun izan ziren bertako agintariak, 2008 urtean. Eta Oñez Basoari hasiera eman zioten 2009 urtean. Jaia antolatzen zen tokian, indartzea eta handi berean, herritarrak oroak gure ingurumenaren egoera kritikoz kontzientziatzea. Hori buruz luze hitz egiteko jakingo duzuenez, Josu Reparaz Nafarroako ikastolen elkartearen zuzendaria eta Marta Igoa Oñez Basoa proiektuaren koordinatzailea izango ditugu. Hori guztiei buruz hitz egingo digute eta haien jardunari buruzko xehetasunak emango dizkigute. Nola sortu zen, ideia, zer egin den, zer egiteko asmoa dagoen, eta luze, horrela. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Eskerrak lehenengo Reala Fundazioari emateagatik nolako aukera interesgarria egitasmo hau zabaltzeko. Koldok oso ongi du sarrera, gutxi gehiago ekarpen moduan. Decía en euskera, aparte del saludo, que agradecemos a la Fundación Orreaga esta invitación a presentar esta iniciativa, que realmente es una iniciativa muy querida por la Federación de Ikastolas y por las Ikastolas de Nafarroa. Y decía que él ha hecho una presentación estupenda de cuál es este proyecto. Me parece a mí que una oportunidad como esta, a mí me invita a traer a la memoria la figura de un artista. Decía Koldo que esta iniciativa surge de un grupo de voluntarios y voluntarias que trabajan en torno a Nafarroa Oñez, que con un punto de vista muy visionario aciertan a ver que hay que actuar y que no bastan las palabras. Y quería recordar a Joseph Beuys, que era un artista alemán que ya en 1982
fue el artista invitado, porque ya era un hombre muy prestigioso y era el artista más influyente quizás del siglo XX, no solo en Alemania, fue el artista invitado para inaugurar la Documenta de Kassel, que es una muestra de arte importante a nivel mundial. Y tuvo la ocurrencia este hombre, que además fue el creador de Greenpeace, de depositar 7.000 piezas de basalto delante del museo donde se realizaba esta exposición, con una sola instrucción, que esas piezas podrían ser retiradas de ese lugar en la medida que se plantasen en diferentes lugares de la ciudad y del mundo, porque esta intervención tenía carácter universal, se plantasen 7.000 robles. Este objetivo suyo costó 5 años. Costó 5 años que se retirasen las últimas piezas de basalto delante de este edificio. Un año más tarde de su muerte, que no pudo ver concluida su obra. Este depositar estas piezas, que es una acción muy potente, ¿no? Poner a los ciudadanos y a los políticos del momento con aquello allí depositado, creando conciencia, nos parece que también es una figura de recordar. Evidentemente, los visionarios, entre los que estaba Marta Yegoa cuando se crea Oñez Basoa, desconocían esta iniciativa del artista alemán, pero yo creo que compartían esa vocación importante de contribuir a mejorar el medio ambiente, de contribuir con acciones también a eliminar el resto, la huella que dejaba la fiesta de Nafarroañez. Y no solo eso, creo que tenían en mente no solamente dejar un mejor planeta para nuestros hijos e hijas, para los alumnos de las Ikastolas, sino que querían contribuir a dejar mejores niños, mejores niñas, mejores adolescentes, mejores jóvenes para un planeta nuevo. Que creo que esa acción educativa es inherente también a las Ikastolas y, por tanto, también a Nafarroañez. Dicho esto, pues yo creo que esta iniciativa, que está basada en la acción, porque yo creo que estamos en una sociedad muy de palabras y de pocas acciones, creo que ha contribuido precisamente a eso, ¿no? A crear es un desafío que ha contribuido a plantar árboles, crear bosques, fomentando algo que esta pandemia ha puesto tan en evidencia, la importancia de los cuidados, porque una planta necesita ser cuidada, igual que una persona necesita ser cuidada. Y la pandemia, si algo ha rescatado, es esa necesidad, ¿no?, de los cuidados. Entonces, esta creación de los bosques llevaba siempre aparejada esta idea del cuidado al medio, del cuidado al entorno. Esta iniciativa ha supuesto el crecimiento de una conciencia verde. Es evidente la dependencia humana de todo lo natural y la extensión educativa de esta iniciativa realmente consideramos que es fundamental. Por lo tanto, consideramos que esta iniciativa contribuye también a esa idea de Joseph Beuys de contribuir a generar una nueva conciencia en el mundo, creando bosques, y entendemos que siempre un árbol es eso, ¿no?, el comienzo simbólico de algo que empieza a crear, de algo que empieza a crecer, de algo que empieza a cambiar también, ¿no?, nuestra conciencia ambiental y también nuestra conciencia social. Sin más, daremos comienzo a la presentación, que va a intentar, en mi parte, contextualizar cómo surge Oñez Basoa, de dónde surge, y Marta, en la segunda parte, hará una concreción de todo el proyecto Oñez Basoa. Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Airerik gabe geratzen ari gara, urik gabe, habitarik gabe. Zuhaitzak behar ditugu, babesa ematen duten zuhaitzak, lurra eta zeruaren erritmora loturiko zuhaitzak, planetari hotza ematen dioten zuhaitzak. Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Gure hizkuntzaren etorkizuna bezala, gure tradizioena, gure herriarena, konprometitutako pertsonen herria. Pertsonak behar ditugu,
oinez ibiltzeko prest dauden pertsona zentzudunak, helduak, gazteak eta haurrak. Barre egiteko prest daudenak, amets egiteko prest daudenak. Zuhaitzik gabe geratzen ari gara, eta zuhaitzik gabe ez dago bizitzarik, eta bizitzarik gabe ez dago etorkizunik. Oinez basoa, Nafarroa Oinezen baitan sortzen den ekimen bada. Nafarroa Oinez es uno de los proyectos más transversales que desarrollan el conjunto de las 15 ikastolas de Nafarroa, conjuntamente con la Federación Navarra de Ikastolas. Nafarroa Oinez tiene muchos objetivos, pero el más importante es que persigue contribuir a la normalización del uso del euskera y de la cultura vasca, y por lo tanto fomenta su conocimiento y su uso más allá del ámbito académico, del ámbito curricular, sacándolo a las calles y permitiendo que sus alumnos y alumnas lo utilicen en los diferentes contextos de su vida. Cada año, una de las ikastolas asume la responsabilidad de organizar esta fiesta, dotando así de una itinerancia que permite recorrer toda la geografía navarra de norte a sur y de este a oeste. Nafarroa Oinez aurtengo oinezak 42. edizioa beharko luke, baina pandemiaren kortesiaz 41. izango da. Aurten, Lizarra ikastolak 2 urte pasata gero horren antolaketan, Garcés de los Fallos ikastolak hartu du festa honen antolaketa. El primer Nafarroa Oinez se organizó en Altsasu, por ser esta la primera localidad que construía un edificio destinado a la educación en euskera. Esta fue una fiesta de un solo día, una jornada lúdico-reivindicativa que se celebró el 21 de junio. Posteriormente, a partir de 1985, en el Oñez de Lizarra, pasa a celebrarse a mediados de octubre y esa fecha se mantiene hasta nuestros días. El primer evento de Altsasu reunió a 30.000 participantes, superando todas las previsiones que se tenían en aquel momento. En ediciones posteriores, este número fue aumentando considerablemente hasta llegar a unas cifras muy superiores. Con el transcurso de los años, el programa de actividades de Nafarroa Oinez supera lo que es el propio día y pasamos a tener lo que llamamos el Oinez Urtea o Año Oinez. Algunas de estas actividades que se plantean ya tienen un carácter, diríamos, fijo en el calendario de la fiesta. Tenemos iniciativas vinculadas a los diferentes ámbitos de la cultura, del deporte, de la cultura en general. Artea Oinez es una iniciativa que nos permite conectar con la creación artística en todos sus lenguajes y en todas sus formas y nos conecta con la manera que tienen adelantada a muchas personas también de entender la realidad y de entender la sociedad en la que vivimos. Tenemos otro proyecto que es Txikiak Handi, que es un proyecto que también es muy querido por las ikastolas, por la Federación, que tiene la labor de reivindicar la grandeza de las lenguas minoritarias o minorizadas y ponerlas en valor. Esto nos ha llevado a poder conectar con lenguas minorizadas de muchas partes del mundo. En conexión también con la cultura, ya es cita obligada la reunión con Euskaltzaindia. Euskaltzaindia realiza una de sus celebraciones anuales en la localidad donde se celebra en Nafarroa Oinez y de esta manera tanto la ikastola organizadora como el propio ayuntamiento hacen un pequeño homenaje a esta institución que tanto hace por el fomento y la normalización también de la lengua. Nafarroa Oinez también tiene establecida una iniciativa llamada Erronka, que permite que los jóvenes adolescentes participen de la fiesta de un modo, pues eso, saludable, sano y en sana competitividad.
Y por fin, la iniciativa que hoy nos ocupa, Oñez Basoa, que supone un compromiso claro con el medio ambiente y con la creación de bosques en los lugares donde se celebra la fiesta. El Nafarro Oñez, fiel a su compromiso de fomentar valores como el respeto, hizo una campaña hace muchos años que la hemos mantenido, que se llama Primeran pasa, pasatu gabe. Ese es el lema de esta campaña, que establece como principio básico, precisamente, objetivo básico del Nafarro Oñez, el incidir en el respeto. El respeto entendido como un valor que permite a todo ser humano reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y de sus derechos. El respeto como reconocimiento al valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad, que permite que la comunidad viva en paz y en sana convivencia. El respeto hacia el entorno, que permite que una sociedad sea responsable, asegure supervivencia y sea capaz también de satisfacer sus necesidades, sin comprometer los recursos y las posibilidades de generaciones futuras. El Nafarro Oñez siempre ha aspirado a ser un proyecto sostenible, partiendo también del proyecto curricular de las Ikastolas. Las Ikastolas forman parte de la red Es en Red, que tiene como objetivo trabajar la sostenibilidad en su vertiente amplia y general. Se establece como una norma básica en el fomento del desarrollo sostenible. Se ponen en marcha diferentes iniciativas en interacción con otras asociaciones, colectivos, etcétera, que pretenden reducir el consumo de energía, la generación de contaminación, la reutilización de residuos e impulsar la economía social. La última iniciativa que se está impulsando son los comedores sostenibles y saludables, que permiten la interacción con grupos que producen alimentos ecológicos, creando así una estabilidad para este sector y fomentando también hábitos saludables en los comedores de las ikastolas. Nafarro Oñez beti egon da irekita etorkizunera, beti joan da erronka berriak planteatzen, eguneratzen, eta beti helburua izan du kudeaketa arduratsu bat izatea. De forma muy tímida y en ocasiones con poco éxito, se dan los primeros pasos para la clasificación de los residuos que genera la fiesta del Nafarro Oñez, que al ser una fiesta tan multitudinaria, pues podéis imaginar que son muy abundantes. El éxito de esta iniciativa de intentar esa clasificación y de los residuos ha dependido en gran medida de la colaboración de las mancomunidades. La sinergia entre las ikastolas y la mancomunidad de la Comunidad de Pamplona ha sido absoluta desde hace muchos años, por lo que ya existen datos en torno a la recogida selectiva que genera la fiesta desde al menos 2008. Nafarro Oñez, que organizó Jaso Ikastola de Iruña. En esta misma línea, la recogida selectiva de residuos durante las fiestas de San Fermín, en la chozna que se monta en la Taconera, se remonta también a 2010. En 2006, en el Nafarro Oñez celebrado en la Vega Ikastola de Vera, se implanta el sistema del vaso reutilizable. En 2008 se sistematiza el destino de los alimentos sobrantes y es cedido a los comedores sociales. Para finalizar esta parte de contextualización de Oñez Basoa, decir que en 2009 nace la iniciativa Oñez Basoa, que va a pasar a presentarnos Marta, que inmediatamente se convierte en un proyecto permanente, estable del Nafarro Oñez. En 2010 se establece el decálogo Oñez Berdea, el cual se trabaja internamente dentro de las ikastolas y de los usuarios internos y también de cara al público asistente. También se pone en marcha la campaña Basoak Basora, que significa los vasos al bosque. En 2011, en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Garcés de los Fallos Ikastola, de Tafalla, implanta el uso del vaso reutilizable durante las fiestas de San Fermín. Calculamos que con esta iniciativa se evitaron
que 50.000 vasos de un solo uso acabasen convirtiéndose en residuo. Concretamente, se redujo un 34,76% el volumen de residuos generados respecto a la recogida realizada el año anterior. En 2013 se elimina el uso de la vajilla de plástico de un solo uso en el comedor popular, llamado Benigno Mendía, en homenaje a un colaborador fiel y asiduo que participó hasta que murió de modo repentino hace unos años en la paellada que se organiza dentro de Nafarroa Oñez. Entonces, dicho todo esto, veis que Oñez Basoa no es una actividad suelta, descontextualizada, surge de un interés claro y concreto de las icastolas, de la Federación de Icastolas en el Nafarroa Oñez, de contribuir a tener una sociedad mejor, una sociedad que cuide más su medio ambiente y que sea respetuosa con el mismo. Eskerrik asko, gogorra hurbildu zareten guztioi, eta benetako plazerra da, arestian esaten denuen, benetako plazerra da zuekin guztiekin, Oñez Basoaren inguruan hitz egiteko aukera izatea. Josuk aipatzen zuenaren ildotik, nik hitz egingo dut pixkat azken urte hauetan proiektua abiatu zenetik eman ditugun urratsak, eta nolabait ere saiatuko naiz laburtzen, zer egin dugun urtez urte. Oñez Basoa es un proyecto local que apoya a la icastola que organiza Nafarroa Oñez, pero también tiene una dimensión universal y participativa en la que se pretende involucrar a miles de personas y entidades con el objetivo de contribuir a la recuperación medioambiental y a la recuperación de la lengua vasca. En Nafarroa Oñez se producen emisiones de CO2 debidas al transporte de equipamientos, infraestructuras y abastecimientos en las áreas, así como al transporte de los propios participantes. El proyecto Oñez Basoa surgió en 2008, cuando se toma conciencia del impacto ecológico que la fiesta de las icastolas produce. Con el objetivo de minimizar la huella ecológica que genera la fiesta, tanto por convencimiento como por compromiso, se decidió la creación de Oñez Basoa, para dejar en el lugar de la celebración un testigo permanente de calidad medioambiental. Oñez Basoa es una iniciativa vinculada a la sostenibilidad, que persigue progresar hacia un modelo de fiesta sostenible. Los bosques Oñez, tanto en suelo como en biomasa aérea, representan sumideros que fijan determinadas cantidades de carbono a lo largo de los años, compensando de esta manera la huella de CO2 generada por las emisiones de dentro. Desde que la iniciativa se pusiera en marcha, se han creado 13 bosques que han acogido las localidades de Arbizu, Tafalla, Utera, Zangoza, Baztán, Andosilla, Sartaguda, Lesaca, Altsasu, Arquedas, Barizano y Antzin. En los 14 años de andadura del proyecto se han logrado plantar más de 50.000 árboles a lo largo de toda la geografía navarra, creando una huella solidaria que Nafarroa Oñez va dejando a su paso. Cada año, los bosques creados siguen desarrollándose, enriqueciéndose y convirtiéndose en recursos pedagógicos para nuestra labor educativa. Oñez Basoa es una realidad que contribuye a crear conciencia colectiva sobre la necesidad del compromiso individual y colectivo con nuestro entorno, con nuestro patrimonio cultural y natural y con nuestro idioma, el euskera. Ayuda a hacer realidad iniciativas comunitarias solidarias con la implicación y la participación de niños, niñas, jóvenes y mayores. Asimismo, facilita la incorporación de nuevas ideas y acciones a un proyecto original que crece y se adapta a cada uno de los territorios y de las gentes que se involucran en el mismo. Finalmente, fomenta la implicación de colectivos, de entidades públicas y privadas, de empresas, de asociaciones y de particulares en un proyecto común. El primer bosque que creamos en la red de Oñez Basoa fue el de Arbizu, en 2009. Entonces, en colaboración con el Ayuntamiento de Arbizu, en este bosque se plantaron 5.200 árboles que corresponden al Nafarroa Oñez de 2009, que organizó Andramari Ikastola de Txarriarana, y al Nafarroa Oñez 2010, organizado por Cabeza Gigante Ikastola de Atarrabia. Este Basoa de Arbizu es ya una realidad. Se trata de un bosque occidental en el que los árboles están creciendo y junto a ellos nuevos proyectos de importante valor medioambiental.
mejorar el hábitat existente en Sacana para los anfibios, por ejemplo, se han habilitado 2 balsas cuyo principal objetivo es incrementar la diversidad de humedales a lo largo de Sacana y favorecer de esta forma la reproducción de la rana ágil que está incluida en el catálogo de especies amenazadas de Navarra. El segundo bosque lo creamos en Tafalla. En colaboración con el Ayuntamiento de Tafalla, las Icastolas, Garcés de los Fallos y Castola de Tafalla, a través del Nafarroñez de 2011, y San Fermín y Castola de Cizur, a través del Nafarroñez de 2012, fueron las Icastolas que lideraron este proyecto. La implantación se realizó en la finca de El Raso, con una superficie de 8,3 hectáreas y supuso la plantación de 7.400 ejemplares de encina y quejigo, que son especies autóctonas de esta área boscosa de la zona media de Navarra. Un bosque mediterráneo en el que el alumnado de Garcés de los Fallos y Castola se encarga del mantenimiento. Para ello, alumnos y alumnas de primero y segundo de la ESO se encargan de recoger bellotas que posteriormente cultivan en la propia Icastola. Ahí estáis viendo cómo las ponen en diferentes recipientes y es como consiguen la planta. Posteriormente, alumnado de tercero y cuarto de la ESO se encarga de trasplantar las plantas en el bosque oñez, y lo que hacen es sustituir a plantas que no han prosperado. El lugar elegido para el primer oñez basoa que se creó de la mano de Arquía y Castola, de tutela en colaboración con el ayuntamiento local, fue el Soto de los Cetones. Este es un espacio que está ubicado a 4 kilómetros de tutela aguas arriba y ocupa una extensión de unas 118 hectáreas que durante 25 años estuvieron destinadas al cultivo intensivo de arroz. El Soto es un área que pertenece a la Red Natura 2000 y está enmarcado como enclave natural. Es el tercer humedal más importante de Navarra, por número de especies, y acoge a más de 120 especies de aves, 30 de ellas acuáticas, además de otros animales. Mediante un gran trabajo de Zolán, se lograron plantar 3.000 árboles creando un bosque de ribera de río. Arquía y Castola, además, recibió de la mano del Departamento del Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra una mención especial en el marco del 8º certamen de premios de buenas prácticas locales sostenibles. Sangüesa y Castola desarrolló Oñez Basoa 2014 en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Sangüesa y el Ayuntamiento de Sangüesa. Se realizaron 3 intervenciones. Por un lado, se recuperó el antiguo vertedero de la comarca, en el cual se reforestó con 3.000 plantas. Por otro lado, creamos un bosque comestible en el que plantamos 500 plantas. Un bosque comestible es un agroecosistema que, además de proveer beneficios ecológicos de un bosque natural, produce alimentos. Por último, se colocaron varias cajas nido para pequeñas aves insectívoras, aves rapaces y murciélagos. Con la intervención que en 2015 realizó Baztán y Castola en colaboración con el ayuntamiento local, se marcaron 2 objetivos. Por un lado, contribuir en la conservación de 2 especies arbóreas protegidas, el loro y el carpe. Hay muy pocos ejemplares de cada una de ellas, pero ambas están presentes en Baztán y comarcas próximas. Por otro lado, se recogieron testimonios de personas mayores sobre el compromiso que antiguamente existía con el bosque, para ponerlo en valor y para darlo a conocer a las nuevas generaciones. Dichos testimonios se referían a la forma en la que se trabajaba y se gestionaba el bosque antiguamente, a las costumbres y a Mindice, que era un vivero que cada pueblo creaba con el objetivo de reforestar su bosque. Los bosques de Andosilla y Sartaguda se crearon de la mano de las Icastolas Erentzun de Viana e Ibayalde de Gorosa, en el marco del Nafarroñez 2016, organizado por ambas Icastolas. En colaboración con el Ayuntamiento de Andosilla, se realizaron labores de reforestación en un terreno de 2 hectáreas que se encuentra junto a la ermita de la Santa Cruz de Andosilla. Esta zona, por sus características geológicas, es bastante pobre y en base a experiencias anteriores que mostraban que determinadas plantaciones aportaban beneficios medioambientales en referencia al suelo, se decidió ampliar un viejo pinario. En colaboración con el Ayuntamiento de Sartaguda, plantamos
la barranca que une las dos áreas naturales del Parque de la Memoria y la ribera del río Ebro, y creamos una avenida natural a lo largo del camino. Este espacio se escogió porque en aquel momento se trataba de una zona que estaba abandonada y en la que existían varios árboles que estaban enfermos. El objetivo fue reforzar el interés natural que de por sí tiene la barranca y dotarla de una mayor variedad de plantas. Desarrollo Basoa, 2017. En diciembre de 2015, el fuego arrasó 190 hectáreas de terreno pertenecientes a Lesaca e Igantzi. El fuego se inició cuando un árbol cayó sobre un cable de alta tensión, provocando su ruptura. El cable cayó al suelo y en pocos minutos el incendio se propagó en una gran extensión de terreno. De las 190 hectáreas que se quemaron, 120 correspondían a un bosque denso poblado de pinos, castaños, robles autóctonos, robles americanos, fresnos y demás especies que quedaron calcinadas después de la catástrofe. La mayoría de los árboles murieron y otros quedaron en muy mal estado, poniendo en grave peligro el ecosistema. Ante semejante destrucción, Tantinumayo y Castola propuso la replantación de estas zonas dañadas en los términos de Frain y Ziobi. Este proyecto se llevó a cabo con la ayuda del ayuntamiento local y el gobierno foral. Altsasu, 2018. El espacio escogido para la intervención fue la zona de Usolarrain, espacio colindante a Dantzaleku y Basotziki, que cuenta con un valor afectivo muy importante para los vecinos y vecinas de Altsasu. Usolarrain constituye un espacio de recreo, descanso y esparcimiento tanto para vecinos y vecinas como para visitantes, compatible además con la conservación de la naturaleza y la educación medioambiental. Las intervenciones acordadas entre el Ayuntamiento de Altsasu e Íñigo Aritze y Castola fueron una plantación de frondosas con el objeto de enriquecer el inventario natural de Usolarrain y la colocación de cajas nido o refugios para murciélagos en localizaciones idóneas indicadas por un experto biólogo. Esta segunda acción tenía como objeto la sensibilización medioambiental, protegiendo quirópteros mediante la colocación de refugios. En 2019, Argui y Castola crea su segundo bosque Argüez. En este caso, en colaboración con el Ayuntamiento de Arguedas, se acuerda realizar varias intervenciones medioambientales en un entorno muy simbólico de la Ribera de Navarra, la Sierra de Hierro. Se quiso primeramente poner en valor el patrimonio inmaterial representado por las cañadas pecuarias. Para ello, se realizó una plantación lineal de encinas en el camino de acceso a la ermita, es decir, en la cañada. Además, se quiso fomentar la biodiversidad en los pinares cercanos a la ermita, ampliando las variedades de árboles y arbustos. Y finalmente, también se quiso contribuir a fomentar la biodiversidad de las aves en la zona. Para ello, se instalaron cajas nido para aves y murciélagos. El bosque más joven es el que se ha creado este mismo año. En colaboración con el Concejo de Barinda y los ayuntamientos de Antzin y Estella, Lizarra y Castola ha llevado a cabo varias iniciativas que contribuirán con el desarrollo del plan de gestión de la zona especial de conservación Ega-Unederra ligada a la Red Natura 2000. Concretamente, se han realizado dos plantaciones con el fin de recuperar la vegetación autóctona. En Baríndana, en una parcela que ha acogido durante los últimos años una plantación productiva de clones de chopo, se ha realizado una plantación empleando especies autóctonas. En Antzin, una plantación de clones de chopo también ha sido sustituida por una nueva plantación que se destinará al ámbito educativo. En este tramo se han plantado plantas de todas las especies cereales que participan en el desarrollo de la vegetación de ribera. En Lizarra, próximamente, en el Parque de los Llanos, el pulmón verde de la ciudad, se instalarán nidos para murciélagos con el fin de garantizar la conservación de estos mamíferos que tantas amenazas sufren. Paralelamente a las plantaciones y a las diferentes intervenciones que se han ido desarrollando, las Icastolas de Nafarroa han generado diversas unidades didácticas en relación a los diferentes bosques ONIZ. Además, en el curso 2012-2013, en colaboración con el Grupo de Gestión y Manejo Sostenible de los Suelos de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra,
se puso en marcha un proyecto de investigación innovador, con el objetivo de evaluar el secuestro de carbono atmosférico generado por el bosque y los beneficios ambientales que genera Loñez Basoa de Tafalla. Alumnado de Garcés de los Cayos y Castola ha participado en la toma de muestras para su análisis. Existen a día de hoy varios informes derivados de dicha investigación que se pueden consultar en la web Loñez Basoa. Por otro lado, también estamos trabajando sobre un proyecto científico de ciencia ciudadana que aprovecha la red de bosques Oñez. Dicha iniciativa permite la participación de escolares y familias en el desarrollo de esta herramienta que posibilita la identificación y comparación de especies, la introducción de nombres comunes en varias lenguas y la creación de una base de referencia para poder realizar comparaciones y seguimientos tanto entre la red como en otras iniciativas de la plataforma. En el curso 2015-2016 se puso en marcha la Agenda Loñez Basoa, agenda escolar que utiliza el alumnado de las Ikastolas de Nafarroa en su actividad académica. La agenda escolar es un instrumento de comunicación entre el alumnado, las familias y el profesorado, por lo que nos pareció interesante que aludiese al proyecto Loñez Basoa, entendiendo que contribuiría a la socialización del proyecto. ¿Y en adelante qué? Bueno, pues nuestra idea es seguir trabajando como hasta ahora, buscando aliados y aliadas que nos ayuden a proteger el medio ambiente y nuestro mayor tesoro cultural y elemento identitario, que es el euskera. La responsabilidad se define como la capacidad existente en todo sujeto para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Y como todo acto que se realiza en un entorno social, sus repercusiones afectan a todos y a todas, los y las que nos rodean. La responsabilidad es, por lo tanto, un ejercicio que nos beneficia a todos y a todas, y que desde las Ikastolas entendemos que debemos seguir ejerciendo de forma transversal, garantizando un desarrollo inclusivo y sostenible. A día de hoy, el cambio climático está en boca de todos y de todas, y es evidente que se está produciendo a una velocidad vertiginosa, principalmente por la acción humana. Paralelamente, observamos que a pesar de que actualmente existe un mayor grado de conocimiento en torno al euskera, durante los últimos años ha caído su uso. Así las cosas, son dos frentes que no podemos abandonar. Es necesario seguir concienciando sobre la necesidad de preservar nuestro entorno y nuestro patrimonio cultural. Tenemos la obligación de conservar el legado que nos dejaron nuestros mayores y enriquecerlo en la medida de lo posible para donárselo a quienes vengan detrás. Loñez Basoa es una iniciativa de NIE, de la Federación de Ikastolas de Navarra, que surge a raíz de la preocupación o la toma de conciencia de organizadores del Nafarroa Oñez en relación al impacto ambiental que puede tener esta celebración y en general en relación al impacto ambiental de muchas actividades que hacemos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces tienen la idea de intentar compensar el impacto que pueda tener Nafarroa Oñez pues desarrollando una serie de plantaciones forestales, bosques. Beste pare bat helburu ditu, bata da basoak sortzea zonalde ezberdinetan, baina beste bat ere da sostenegarritasuna zentzu zabalean. Lanketa egitea gai honen inguruan eta zuhaitz horien bitartez orekatzea edo saihestea neurri batean bederen dauden
CO2 izurketa horiek. Y a raíz de eso se dan cuenta de que les gustaría que alguien, en cierta manera, les cuantifique si esta iniciativa que están tomando ellos, un poco a partir de ideas generales, está realmente teniendo un impacto en el medio ambiente, en concreto y en particular en la compensación de emisiones de gases de efecto invernadero, que era su principal preocupación, y por eso acuden a nosotros. Bueno, que el ecosistema funciona mejor, ¿no? O sea, como hemos dicho antes, esta tierra no se fertiliza. Entonces, para que las plantas crezcan... A partir de ahí, pues hice un primer bosque, se quedó corto, se acabó el terreno, había más nafarroañés, había más cosas para hacer, y entonces se han desarrollado con este mismo espíritu ideas parecidas, pero cada una en su estilo, ¿no? Primero se han hecho bosques en diferentes zonas de Navarra, que eso ya es importante, y eso ha supuesto pues elegir especies diferentes. Seguramente no se dispone del mismo tipo de terreno en una zona que en otra, así que también han tenido una relación ahí importante pues con las autoridades locales para buscar zonas adecuadas o disponibles. Este año ya han hecho un salto cuantitativo y además de plantar árboles, o en lugar de plantar árboles, han decidido hacer una iniciativa más de conservación de la fauna. Así que se hacen cosas muy diferentes, pero siempre con esta idea de avanzar hacia un compromiso de sostenibilidad y de mantenimiento del medio ambiente asociado a una celebración que es Nafarroañez. Hezkuntza erakundea gea, eta guretzat oinarrizkoena, gauzik funtsezkoena, heziketa da, biztan da. Orduan, helburu naturarekiko helburuak dia ikastola guztietan dagoen helburu bat. Desde el punto de vista educativo nos parece fundamental que se esté dando estos pasos en las escuelas, en el nivel escolar, porque los niños y niñas son la esperanza futuro, son los que más fácil van a entender qué es lo que ha pasado y cómo se debe de evitar, y los que van a poner medios. Alumnos y alumnas de la Ikastola se hacen muestras sobre la capacidad de captación del suelo de CO2, cómo va evolucionando y cómo va mejorando. Sobre la capacidad de retención de agua, cómo va creciendo la capacidad de retención de agua de este suelo, cuál es la biodiversidad en cuanto a plantas y cómo se va evolucionando y cambiando conforme el bosque va creciendo. Todo eso nos parece una riqueza muy importante en la que la comunidad escolar, las Ikastolas en este caso, participan directamente. Para nuestro grupo de investigación, que es un grupo de edafología, de ciencia del suelo, ha supuesto muchas cosas. En primer lugar, una oportunidad buenísima de poder enseñar fuera de la universidad, del mundo académico, la importancia del recurso suelo en el sostenimiento de los ecosistemas y en la importancia de contabilizar los servicios ecosistémicos que provee a la sociedad, ¿no? Y además, en el caso particular del proyecto que estamos desarrollando ahora con el Gobierno de Navarra, pues nos ha supuesto tener una financiación que nos permite avanzar en un objetivo del que siempre hablamos, pero muy pocas veces materializamos, que es transferir lo que nosotros podemos generar en la universidad a la sociedad, y en este caso a una comunidad educativa muy amplia, que es la que forma NIE, y a centros escolares que tienen la suerte de tener asociados a su actividad un espacio en el que ellos controlan la intervención que se hace desde el punto de vista del manejo del territorio, la reforestación. Un ejercicio de responsabilidad ambiental y luego ya el crear algo en el que haces poco a poco interactuar docentes de secundaria con docentes de la universidad, tener un sitio fuera con unos bosques artificiales con toda la misión que tienen, un proyecto a largo plazo, da unas posibilidades inmensas, ¿no? Nire ikasleentzat eta feako ikasleentzat hau dela oso esperientzia berazgarria, ze ez da bakarrik klasean ikusten duguna, teoria, baizik eta aukera dugu joateko hara bertara eta ulertzeko ongi zer den oinez basoa eta ukitzeko lurra eta ikusteko nola zen diren espeziak, eta da oso esperientzia praktikoa
eta asko ikasten da berarekin. Gracias a este proyecto podemos ahora trabajar directamente con el Oñez Basoa, con profesores de secundaria, con una red fantástica que han creado, que tiene unas posibilidades enormes, que yo espero que continúe, ¿no? En el proyecto Oñez Basoa lo que me he encargado ha sido de enseñar cómo funcionan plataformas de ciencia ciudadana que sirven para que las personas comunes, ciudadanos simplemente interesados en la naturaleza, puedan colaborar aportando observaciones de especies, en este caso de plantas. Pues la plataforma en concreto que hemos utilizado se llama Natusfera, que es una de muchas, hay otras como iNaturalist u Observados, que consisten en lugares de internet a los que se puede acceder en la actualidad con móvil y se puede hacer una observación en el campo, normalmente acompañado de una fotografía, y se sube a internet. Si sabes el nombre lo pones, y si no, pues pones simplemente planta o necesito ayuda, y la comunidad de usuarios pues puede identificarla o corregir tu identificación. Y en este caso se trata de identificar plantas de los lugares, de los bosques de Oñez Basoa. En el caso del uso de las plataformas de ciencia ciudadana en la enseñanza, yo creo que la dimensión, o las dos dimensiones más importantes son, por una parte, la educativa, de saber que existe y que pueden contribuir al avance de la ciencia, y luego que puede servir para concienciarse de la existencia de elementos del medio natural que hay veces que muchos alumnos pues son urbanitas, incluso aunque vivan en pueblos. Oso gustoka du, zeren klasean argi dago ikasi behar dela eta hori, baino ikasteko beste modu bat eta onuragarria dela guretzat, eta gainera nabaritzen dela egietan ikasten duzuna da ariketak egiten zuhaitzarekin eta ez liburu batekin, zuk ikusten egiten ari duzuna eta jakiten zertarako egiten ari duzuna edo zergatik. Hurrengo 2 urteetan Oñez Basoa nahiko nuke handiegotea, zuhaitz handiekin eta gainera bizitza gehiagorekin. Ikusten dugulako gehiago landu ditugula eta gure tradizioa jarraitu egin dela, eta gero animali gehiagorekin. 2019 urtean 9 baso ditugu, Arbizun, Tafallan, Zangotzan, Baztanen, Lesakan, Lodosa, Sartagudan eta Tuteran jabat zegoen, eta urten berriro ere 2019 urtean beste bat. Que este tipo de actividades pues tengan un desarrollo en años, que es lo bueno, que pequeños esfuerzos son muy visibles si duran lo suficiente. Entonces, aunque vayan, por ejemplo, al Monte Plano de Tafalla un grupo de escolar al año y haga 4, 5, 6 observaciones, si al año siguiente van otros y luego otros y luego otros, pues pueden empezar a ver patrones, que es lo que más les llama la atención, cosas que aparecen, cosas que desaparecen. Entonces eso es lo bonito de este tipo de actividades en centros educativos. Respecto a Oñez Basoa como proyecto, tengo claro que tiene un futuro muy prometedor. Me parece un proyecto fantástico, que debería ser un modelo a seguir. Bueno, ez genuke bukatu nahi aurkezten hau, eskerrak eman gabe oso garrantzitsua dela, esker honekoak izatea.
eta oinez basoa egitasmo hau ez zen posible izanen inola ere bertan lagundu duten enpresa, entitate, elkarte eta barretan. Nola ez, baita ere, zuhaitzak babestu dituzten hainbat eta hainbat herritar. Decía en euskera que no queremos terminar esta presentación sin agradecer a cuántas personas han hecho posible que los Oñez Basoa sea realidad, que son muchas personas que pertenecen a empresas, colectivos, entidades, asociaciones y muchos particulares que comprando los árboles han apadrinado a los mismos. Este agradecimiento lo hacemos extensivo en nombre de las 15 ikastolas de Nafarroa, que son quienes están impulsando estos proyectos. Y asimismo, como no, queremos terminar este acto agradeciendo de todo corazón a Orreaga Fundación esta mención mariscal Pedro de Navarra que nos otorga por este proyecto Nafarroa Oñez y especialmente por Oñez Basoa. Esto nos da la posibilidad de acercarlo a los ciudadanos, a las ciudadanas. Compartimos con Orreaga Fundación esta labor que también señalaba Marta, además del compromiso con el medio ambiente, en nuestro compromiso también con fomentar el conocimiento del euskera y su uso en diferentes ámbitos sociales. Por lo tanto, que un reconocimiento así nos llegue de un colectivo como el vuestro, pues nos emociona. Gracias. Ez dakit baduzuen galderen bat egiteko, edo ja ikusita entzut duzunarekin nahiko duzuen. Oye, yo creo plantear unas cuestiones. De entrada, no tenemos menos que felicitaros porque lo que estáis haciendo es maravilloso no para el planeta, sino para nosotros mismos también. Y luego, el ejemplo que de alguna manera estáis haciendo para el resto de asociaciones. Me da la impresión de que todavía el esfuerzo que estáis haciendo y la historia que habéis llevado hasta ahora no es conocida como se debiera en el resto de Nafarroa. Y esto me parece un poco que habría que hacer un esfuerzo mayor para que apunte el ejemplo, ¿no? Por otro lado, me llama la atención la experiencia que habéis comentado sobre Josep Boix. Yo personalmente soy un gran admirador y conocía la experiencia esa que me pareció realmente ejemplar. Bueno, nada más felicitaros y un regalo. Bueno, mila esker guztioi etortzeagatik. Familian egon gara eta horrela sentitu arazi dituzte eskerrik Gorri berda ordinan amarmen dituzte igurdi ezkinak Gataztuak dituzte dela zozofinak alarazori gorri berda ordinan mugitzen dituzte mutilaren grinak Zara lengoko eguna pixa bat ezan aren ez ezan